Nos acompaña Juanita Gobertus, la directora de la División Américas de Human Rights Watch, el informe que están publicando sobre la situación en Catatumbo que nos preocupa a todos. Juanita, buenos días, ¿qué ha habido? Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Creo que ustedes hicieron un trabajo muy detallado de campo, de conversaciones telefónicas, de entrevistas con mucha gente. Me parece que una de las conclusiones importantes del informe, y no sé cómo la quiera plantear usted, es que la gente no siente la protección del Estado en el Catatumbo. Sí, así es. Este fue un trabajo de 65 entrevistas, personas que salieron desplazadas de Tibú, Concepción, El Tarra, Sardinata, Ocaña, que básicamente documenta sobre todo los hechos que tuvieron lugar entre el 16 y el 17 de enero a comienzos de este año. Yo creo que donde la conclusión es más preocupante, además, por supuesto, de la responsabilidad en primer lugar del ELN, que cometió la mayoría de los asesinatos y de los secuestros, y de la responsabilidad, por supuesto, del Estado en haber dejado desprotegida a la población, donde creo que tenemos hallazgos nuevos que son muy preocupantes, es en el reporte constante que nos dieron en los testimonios las personas que entrevistamos de la ampliación del control territorial que tuvo el Frente 33 en el marco de la política de paz total y de la negociación con el gobierno, que hizo que por vía de poder ejecutar proyectos de desarrollo en temas de arroz, en temas de protección de humedales supuestamente, en construcción de vías, de escuelas, de puestos de salud, lo que eso generó fue una alerta del ELN diciendo si el gobierno sigue implementando con el Frente 33 en armas y con sociedad civil este tipo de proyectos, van a haber las consecuencias. Y sistemáticamente lo que vimos en los distintos informes es que el ELN lo que hizo fue atacar a quienes en su supuesta visión eran personas, líderes de sociedad civil, personas vinculadas a juntas de acción comunal, y personas que en la visión de ellas eran supuestamente cercanas al Frente 33 por haber participado en ejercicios de participación del proceso de conversaciones. Creo que demuestra la desprotección del gobierno, pero además, tristemente, la acción con daño en el marco del proceso de paz total. En este escenario particular, directora, si uno titulara que la paz total le ha servido a estos grupos para fortalecer su presencia ilegal y violenta en el territorio, ¿estaré diciendo una cosa que es cierta? Totalmente. Lo que vemos claramente en este caso en el Catatumbo, que es un territorio en donde había un acuerdo desde 2018 de coexistencia armada entre el ELN y disidencias de FARC, lo que uno encuentra es que a partir de agosto de 2022, cuando se da el inicio del proceso con el ELN, y de octubre de 2023, cuando se da el inicio del proceso con el Frente 33, lo que uno ve es que por vía de los ceses, el Frente 33 amplió control territorial, amplió reclutamiento forzado de menores, y en particular empezó a tener mayor control social por vía de estos esquemas de proyectos de desarrollo local. Noticia en Caracol Radio. 7:23, tiene que ver, volvemos en un momento con Juanita Gobertus, tiene que ver la noticia con la Fiscalía, la investigación eventual de culpabilidad para Carlos Ramón González en el delito de tráfico de influencias de servidor público. Daniela, detalles de la noticia. Gustavo, conocimos en primicia que la Fiscalía legalizó ante el Tribunal Superior de Bogotá evidencia e información relacionada con la participación de Carlos Ramón González dentro del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía tiene elementos materiales probatorios con los que investiga la posible culpabilidad del exdirector del DAPRE en el delito de tráfico de influencias de servidor público. El ente acusador lo señala como el que habría ordenado pagar millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara en octubre del 2023 como parte de una estrategia para promover las reformas sociales del gobierno Petro. Además, como les hemos contado, rastrea sus movimientos desde 2019, registros detallados de llamadas, mensajes de texto y voz, productos financieros registrados a sus nombres y además transacciones en efectivo, movimientos migratorios, dice el documento, en caso de salida reciente del país, verificar con qué aerolínea y la fecha estimada de regreso, registros de seguridad en la Presidencia de la República, copias de videos de cámaras entre el periodo de septiembre 18 al 11 de diciembre del 2023 para verificar las reuniones que tuvo con el entonces director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López.
Daniela, muchas gracias. El presidente le pedía ayer en el Consejo de Ministros a la fiscal que fuera más contundente en la investigación de los casos de corrupción. Ahí está la respuesta inmediata de la Fiscalía, con quien fuera tan cercano, o puede seguir siéndolo, al presidente de la República. Entre otras cosas, habíamos hablado, Diana Saray, de la posibilidad de una enfermedad, quizás una situación muy delicada. Efectivamente, él sí tiene una situación médica, pero le confirmo, porque lo pude establecer con personas cercanas al equipo jurídico que lo asesora, que es una enfermedad como la de Matos. Puede asistir a todas las diligencias, puede pagar cárcel como todo el mundo, todos tenemos males y dolores, pero lo del doctor Carlos Ramón es una cosa totalmente manejable con un buen sistema de salud. Es una persona de la que seguimos esperando noticias y rastros, Diana Saray. Gustavo, que podría dar la cara simplemente conectándose a internet, como lo hizo, como contó Fraile aquí en 6 AM, con estas reuniones del Partido Verde cuando se buscaba la decisión. Ahí el doctor Carlos Ramón se conectó, se habló, estuvo en contacto permanente con todos los miembros del Partido Verde y sí, aunque está enfermo, como usted dice, Gustavo, no hay ningún impedimento para que le dé la cara a la justicia. Se ha rumorado, lo dijimos aquí en 6 AM, que busca un asilo político. Sin embargo, pues sus defensores han dicho que él está presto a atender a la justicia. Gustavo, lo que esperamos los colombianos es eso, que el doctor Carlos Ramón dé las explicaciones que el país le está pidiendo. Como usted dice, es una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, fueron compañeros desde el M-19. Y bueno, es un poco difícil de entender que no se haya enterado de absolutamente nada de lo que pasaba en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Él ha estado entrando y saliendo del país según sus abogados, pero lo que queremos saber todos es dónde está y qué tiene que decir frente a estos requerimientos de la justicia. ¿Cómo corresponde? Son las 7:27. Le presento excusas a Juanita Gobertus de Human Rights Watch por la interrupción. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Juanita, estábamos hablando de el fortalecimiento de estos grupos al margen de la ley en Catatumbo. Sí, correcto, Gustavo. Efectivamente, es el reporte que nosotros podemos dar a través del trabajo de campo que hicimos. Por supuesto que la presencia del ELN y de las disidencias de FARC en este territorio precede a los ceses, como decía, desde 2018, luego de una especie de acuerdo de coexistencia armada, se repartían distintos territorios. Pero a partir del avance de los ceses, el Frente 33 empieza a ganar más control territorial, amplía capacidad de reclutamiento de menores, y es particularmente este acuerdo que se da el año pasado con el gobierno nacional de empezar a implementar proyectos de desarrollo local con las juntas de acción comunal, cuando por supuesto el Frente 33 todavía en armas, lo que genera la alerta del ELN, es decir, vamos a vengarnos de cualquiera que participe en esos procesos de desarrollo liderados por el gobierno y el Frente 33. Juanita, usted hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso, hizo parte de la negociación de La Habana, conoció el territorio, visitó el Catatumbo. ¿El Catatumbo está hoy peor con la política de paz total a lo que estaba hace 5 o 6 años? Porque ha sido tan difícil. Pues a ver, lo que es más doloroso es que gran parte de esas condiciones que han permitido que el conflicto armado exista en el Catatumbo siguen presentes. La pobreza en el Catatumbo es 3.4 veces superior a la pobreza nacional. Todo lo que quedó en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PEDET, que era esta visión de transformar el territorio, básicamente llenando la deuda histórica del gobierno con construcción de vías terciarias, con puestos de salud, con educación rural, a partir de las propuestas de sociedad civil, está completamente colgado en su implementación y no se ha desembolsado más del tercio de los recursos, a pesar de que ya llevamos más de 8 años de implementación y se suponía que eran programas a 10 años. Por no hablar, por supuesto, del fracaso profundo del proceso de sustitución de cultivos, en donde le prometieron a las comunidades cosas que nunca pasaron y que sin duda no les dieron oportunidades de vincularse a otro tipo de economías en el territorio a los campesinos. Entonces, ¿por qué no ha cambiado nada? Porque tristemente el país no ha cumplido a lo que se comprometió en el Acuerdo de Paz de 2016 para transformar ese territorio y sacarlo de ese ciclo de violencia. Precisamente el informe termina con algo que me parece muy interesante. No solamente es llorar sobre la leche derramada, sino que hay unas recomendaciones muy claras que hace, con todo respeto y altura, Human Rights Watch a los gobiernos donantes, a las agencias internacionales, a la Fiscalía General, y hay un apartado específico, las recomendaciones al señor presidente Gustavo Petro,
al gobierno de Gustavo Petro. Veo que son como 8 o 9, creo que ninguna necesita de conmoción interior. Ninguna, Gustavo. La primera y obvia es, se necesita una política de seguridad y justicia para combatir a los grupos de crimen organizado que están poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de las personas en el Catatumbo. Es muy preocupante que la respuesta del gobierno en los temas de seguridad sea nuevamente un programa de sustitución de coca, cuando antes de la discusión por la coca, lo que hay que hacer es proteger a las personas en ese territorio, tomarse en serio que son Estado y que deben ser quienes tienen el monopolio del uso de las armas. Lo segundo es no seguir implementando ningún tipo de cese sin mecanismos de monitoreo y de garantías que protejan a la población civil y no empoderen a grupos que puedan vulnerar a las comunidades. El tercero, que yo creo que es obvio, pero vimos tristemente las consecuencias en el Catatumbo, es abstenerse de implementar proyectos de desarrollo con grupos armados todavía en armas. Una cosa es el esquema del Acuerdo 2016, que es excombatientes que han dejado las armas y que de buena fe participan en un proceso de construcción de paz, que puedan participar de procesos de desarrollo. Eso tiene toda una lógica en materia de reincorporación a la vida civil y de garantías de no repetición. Pero es evidente por lo que pasó en el Catatumbo que implementar este tipo de procesos cuando el grupo todavía está en armas pone en gravísimo riesgo a la población civil y muy desafortunadamente lo que estamos viendo es el desenlace absolutamente sangriento de haber puesto en peligro a esas comunidades. Pues claro, es que el informe lo dice muy claramente, es que el hecho de haber empezado a implementar programas de desarrollo con el Frente 33 mientras seguían en armas, pues lo que hace es poner a la comunidad en peligro. ¿Por qué? Porque hay una venganza que se explica de allí del ELN contra la población civil. Juanita, muchas gracias y el informe queda en nuestra página de Caracol Radio para que lo consulte en detalle toda la audiencia. A ustedes, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. 7:32, Cristo, en lo que pasa con el Catatumbo, pero en general, con la lucha de la delincuencia, pues estamos enfrentados ahora a algo que no veíamos con mucha frecuencia, los bombardeos, y piensa uno si esto es un cambio de esquema del gobierno y por supuesto de la política del señor ministro de Defensa. Gustavo, el presidente de la República siempre públicamente se ha opuesto a los bombardeos, especialmente con el argumento válido del derecho internacional humanitario de proteger los niños que eventualmente estén en los campamentos. Correcto. Para hacer bombardeos se necesita una buena inteligencia, no es llegar a bombardear y que no pasen episodios como los que lamentablemente en gobiernos anteriores se han visto. Pero ya en este gobierno, el bombardeo de ayer al Clan del Golfo, que lo comunicó el propio jefe de Estado, es el tercer bombardeo que hay en este gobierno, y me parece que la llegada de un ministro de Defensa de la Fuerza Aérea, por primera vez en Colombia, está empezando a generar una discusión mucho más clara y mucho más amplia de la necesidad en casos específicos de bombardeo. Ya se había bombardeado Iván Mordisco en el Cauca, ahora se bombardea el Clan del Golfo en Antioquia, y yo creo que en la lucha contra las disidencias de Iván Mordisco, contra el Clan del Golfo y contra el mismo ELN, donde no hay cese al fuego, cada vez más se va a necesitar este mecanismo de operaciones ofensivas que acompañen la acción del Ejército Nacional contra estas estructuras. Primer tema. Segundo tema, ya con respecto al Catatumbo. En el Catatumbo la dificultad para este tema de los bombardeos es que tanto el ELN como las disidencias de las FARC están muy camuflados en la población civil. Bombardea y están uno muy o al de otro civiles. sin matar gente. Es bien complicado encontrar un campamento como los que uno tiene siempre la idea del conflicto de antes en el Catatumbo para bombardear. Creo que puede haber en algunos casos algunas veredas de Teorama y de Tibú esos ejemplos, y yo creo que esta advertencia del día de ayer puede servir para la lucha contra el ELN. Pero la pregunta de fondo aquí, Gustavo, y bien lo dice Juanita Gobertus, es, y lo dijimos ayer acá, el problema es el cese al fuego con las disidencias del Frente 33, con el bloque Magdalena Medio, que se está fortaleciendo precisamente con tropas del Magdalena Medio para estos enfrentamientos, y creo que allí el gobierno va a tener que tomar una decisión, ahora que se vence el cese al fuego el 15 de abril, de exigencias de protección de la población civil. Yo no estoy tan de acuerdo con Juanita Gobertus en el sentido de que la
decisión del gobierno de avanzar en proyectos de transformación territorial con las disidencias del Frente 33 fueron las que ocasionaron esta incursión violenta y desproporcionada del ELN. La incursión es para el control de la coca fundamentalmente, pero en el fondo sí creo que tiene razón Human Rights Watch en el sentido de que es equivocado avanzar en procesos de implementación de transformación territorial con gente que todavía está en armas. Yo creo que eso es una equivocación que se ha cometido en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Un detalle, Fraile, después de hablar mucho de él en sus discursos y pronunciamientos, el gobierno del presidente Petro terminó dando de baja ayer a Hitler. Sí, porque en este bombardeo fueron dados de baja 2 cabecillas del Clan del Golfo en Segovia, Antioquia, y el presidente, que habla tanto de Hitler y del nazismo, pues destacó que en efecto uno de los cabecillas del Clan del Golfo que fue dado de baja es conocido como alias Hitler. Fíjese lo difícil que es, a propósito de lo que están diciendo ustedes, con estos procesos de paz andando y el presidente con los bombardeos, con las arremetidas, es decir, todo eso es muy, muy complejo. La fiscal nos decía en esa rendición de cuentas que están investigando, Gustavo, incluso un proceso de genocidio por parte de los grupos armados delincuenciales en Colombia frente a comunidades indígenas, porque están acabando grupos indígenas enteros en Arauca, en el Cauca, pero que además el incremento de lo que están haciendo con los niños, ¿cierto? De buscar la manera de coger a los niños y meterle reclutamiento y agregarlos a las filas, está casi descontrolado, y que hay grupos como el ELN que estaba sentado en una mesa de diálogo, o incluso como las disidencias que están en la mano de Andrea Avendaño, que están sentadas en la mesa de diálogo también, que están investigando si siguen o no reclutando menores de edad. Es decir, eso, yo creo que al presidente un montón de cosas no le han salido bien en este gobierno, pero una de las que tampoco le ha salido bien es esa cantidad de procesos de paz, así como tan decretados y poco procesados.